Ya estamos. Estamos, ¿no? Ya estamos. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Venga, empiezas. Bueno, arrancamos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en el Global Azure Bootcamp. Vamos a hablar un poquito de cómo, tenemos ya un proyecto que ya nos ha estado comentando Parra y otro compañero nuestro en algunas otras charlas. Y lo que vamos a arrancar es ampliando un poco ese modelo que ya desarrollaron en charlas anteriores, añadiéndole pues un poco de servicios cognitivos, un search y ampliando un poquito lo que es el proyecto para poder, pues eso, con el objetivo de digitalizar una hipotética asesoría. Correcto. Vale. Lo primero de todo, muchas gracias, ¿no? A los sponsors. O sea, que sin ellos, pues oye, esto no... Este sarao no se puede... No se sostiene. No se sostiene. ¿Vale? Vamos a presentaros un poquito. ¿Vale? Yo soy Sergio Parrita, ¿vale? Lo indica aquí en la gorra. Magnífica gorra. Eso. ¿Vale? Trabajo de arquitecto de software en Encamina. Ahí tenéis mi correo y mi Twitter. Soy MVP, fui MVP durante 4 años. Pues me gusta un poquito el manga, los videojuegos, cositas, ¿no? El friquismo. El friquismo, solo hay que verte. Y bueno, yo soy David Vidal Castillo, soy team leader en Encamina. Pues tenéis ahí también mi correo profesional y mi Twitter. Soy MVP en Developer Technologies desde hace 6 o 7 meses. Poquito, soy novato. Y como podéis ver, pues como decimos siempre, el tema del Photoshop y demás no es lo nuestro. No, porque como nos gusta el Mandalorian, pues como somos los mandalorianos. Pero hay que afinar esas fotos. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Un poquito con la agenda, ¿vale? Bueno, esto decir que es la temporada 2 de Digital tu Asesoría Better Call Saul. Ahí está. ¿Vale? Pues bueno, pues como siempre hay que arrancar, que en episodios anteriores vamos a hacer un resumen de lo que había en la temporada anterior. ¿Qué veremos? En la temporada 2. Eso es. ¿Vale? Y luego un poquito, pues hablando del servicio que nos mola, que la verdad es que este servicio nos mola y mucho, que es el servicio de Azure Cognitive Search. Y vemos cómo ampliarlo, luego los componentes y ya en la demo ya nos queda. Una demo, a ver si nos da tiempo. ¿Vale? Sí, esperemos que sí, porque a nosotros nunca nos da tiempo. Eso es. Vale, pues en episodios anteriores... Como si fuera WandaVision, tú, igual. Vale, pues mira, pues tenemos este esquemita. Este esquemita que la charla que la dio Diego Zapico, ¿vale? En la NetCoreCon pasada. Pues básicamente se resume en esto. O sea, tenemos una web en la cual vamos a subir unos PDF que son unas facturas. Esas facturas se van a alojar en un storage, en un propio storage. También esas facturas se podrían enviar por mail y se ejecutaría una Logic App que al final dejaría dichas facturas en el propio storage. ¿Qué pasaría? ¿Vale? Pues que lanzaríamos un evento, ese evento recoge Eventgrid y Eventgrid ejecutaría una Azure Durable Function que lo que realiza es, vía Form Recognizer y los servicios cognitivos, es generar una estructura de factura electrónica, ¿vale? Recuperando el certificado correspondiente y demás de otros componentes que forman esta arquitectura. Y dejaría el resultado también no solo en Cosmos, sino que también dejaría la factura disponible en el blog. Eso es. ¿Vale? Entonces, para que sepamos que esta arquitectura mola y mucho, es Parrita Approved o Approved. ¿Vale? Esta está aprobada. ¿Vale? Vamos a comentar un poquito más también qué otros componentes, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos el Azure Active Directory, ¿vale? Por el tema de autenticar nuestra aplicación web. Toda la configuración, toda la tenemos en Azure App Configuration, un servicio que hablamos ya David y yo en otras charlas. Obligatorio. También, crema, ¿vale? Los certificados y secretos y demás, por favor, siempre. Azure Key Vault. Ahí. ¿Vale? Porque al final, para generar una factura, lo que se necesita es tener un certificado válido por la administración, ¿vale? En estos ejemplos, efectivamente, yo no soy quien para... Pero tenemos un certificado válido
y se firma y se puede, y la administración la puede incorporar a su sistema. El certificado ¿vale? aquí vol, siempre. Claro. Eso es así. Y Application Insights. Siempre para monitorizar nuestros servicios, Application Insights. Y más si tenemos funciones de por medio. Sobre todo si tenemos funciones de por medio. Eso es. Así que veremos hoy en la temporada 2. Magnífico. Me gusta esa voz que tiene de locutor de entrada ahí. Sí, bueno, Constantino. Uno que tiene talento, Constantino, uno dirá. Vale. Tenemos esta parte, ¿vale? ¿Qué hemos añadido? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el servicio de... El servicio de búsqueda, Azure Community Search. ¿Vale? La idea un poco es todo este proceso que ha comentado Parra anteriormente, conectarlo con nuestro servicio de búsqueda para que él indexe toda la información que hemos ido alojando en los blogs. ¿Vale? Y haga pues todo el reconocimiento de OCR, frases clave, organizaciones, localizaciones, y a su vez lo hemos ampliado conectando ese pipeline, esa ejecución de servicios cognitivos con el For Recognizer que ya tenemos entrenado en la Season 1. Vale. La idea es que en un solo proceso tengamos toda la información que nos pueden dar los servicios cognitivos del propio Community Search y ampliarlo con campos específicos de los modelos entrenados que tenemos en el For Recognizer. Eso es, ¿vale? O sea, que al final la relación es cuando genero la factura con Azure Durable Function, voy a hacer un poco spoiler, ¿vale? Ejecutaremos lo que se llama un indexador o indexer del servicio de Azure Search, y ese Azure Search ejecutaría el pipeline, ¿no? De las habilidades o skill set, y una de ellas, pues, es ejecutar, que ya veremos lo que es, una skill personalizada, custom skill o habilidad personalizada, que utilizamos el Phone Recognizer. Eso es. Cogemos los campitos que queremos que haya detectado y los incluimos en el índice, ¿no? Efectivamente. Joder. Esto mola mucho. Eso mola mucho. ¿Vale? Entonces lo dejamos limpico. Vale. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver un poquito qué es Azure Cognitive Search. Aquí David es un gran experto y, bueno, y nos mola mogollón. Bueno, eso de experto. Vale. Tampoco. Vale. Bueno, Azure Community Search, es como nosotros ahora ya lo conocemos, nace del primer servicio que nos expone Microsoft, que es Azure Search, que básicamente lo que nos ofrecía era la capacidad de escoger un origen de datos, bien sea una base de datos estructurada o no estructurada, o un almacenamiento de ficheros, ¿vale? Recuperar toda esa información que tienen bien esa base de datos o bien esos ficheros, generar un árbol de propiedades y asociarlas a una serie de campos que tenemos en un índice que nosotros hayamos definido. ¿Para qué? Para luego poder ejecutar consultas sobre ese buscador que tenemos. Toma ya. Entonces, una definición, ¿no? Ahora vamos a poner la definición chula. Hazla chula. ¿Vale? Venga, a ver. Azure Cognitive Search, una solución de búsqueda como servicio fantástico que permite a los desarrolladores incorporar experiencias de búsqueda enriquecidas con inteligencia artificial en las aplicaciones sin necesidad de infraestructura. Así. Ese es el siguiente paso, ¿vale? Hablábamos antes de que recuperábamos todo el almacenamiento de datos, lo mapeábamos y generábamos un índice. El siguiente paso, que es Cognitive Search, os va a meter entre medias una pieza que es integrar o consumir. Enriquecer todo ese árbol de propiedades que hemos dicho que nos da el origen de datos con servicios cognitivos. Es brutal. Una cosa bárbara. Una cosa que pone muchísimo. Bueno, pues un poquito la evolución, ¿no? A ver qué cositas tenemos ahora. Claro, Azure Search, ¿vale? Y esto ya nace un poquito sobre todo de la parte inicial del primer servicio, nos da soporte para dos tipos de búsquedas. Podemos hacer búsquedas por sintaxis Lucene, ¿vale? Que lo que haces es texto por proximidad. Esa mola. Y luego también por sintaxis o data, que lo que nos permite realizar filtrados y hacer una aproximación un poco más cercana pues, a lo que sería hacer una búsqueda normal en una base de datos, en una select de sí o no, ¿vale? No tanto por proximidad o por scoring. ¿Vale? ¿Y qué son los facets, tío? Claro, cuando nosotros creamos un índice, lo veremos después ya en el portal, a cada campo le podemos definir determinadas propiedades para que afecten a cómo indexa esa información, ¿vale? Entonces, dentro de esas propiedades, lo que le podemos definir es facetable o clasificable. Clasificable. ¿Vale? Que es como lo tradujeron al castellano hace relativamente poco, gracias Luis, porque eso antes era facetable y eso hace daño.
Lo que nos ofrecen estas propiedades marcadas como facets o clasificables es que dentro de la propia búsqueda nos va a ofrecer un nodo nuevo en el que nos va a decir, para ese campo marcado como facet, ¿cuántas veces aparece un valor concreto? Para que nosotros podamos aplicar. O sea, que esto es como aquí, lo que se pone aquí, se suele poner en las tiendas, que pone televisiones y pone marcas, ¿no? Y pone LG, hay 45. Eso es, que 45 pulgadas, más de 100. Amigo. Ese es el dato, ¿vale? Entonces, eso dentro de un buscador nos facilita muchísimo mejorar la experiencia de usuario o integrar esa experiencia de usuario, que de otra manera sería un poco muy tedioso hacerlo con una base de datos tradicional. No, ya te digo. Por eso, los filtros de búsquedas de texto nos permite hacer búsquedas que lo hemos comentado por texto, lo que va a ejecutar es una búsqueda por proximidad, aunque en un futuro, y ahora ya sí que está integrando Semantic Search, de que hablaremos en próximo capítulo. ¿Vale? Que lo que nos permite es buscar por texto o bien realizar filtros por los diferentes campos que también tenemos que marcar, igual que los de facet, como filtrar. Vale. Además, también nos ofrece geolocalización, que lo que nos permite es que en función de nuestra ubicación los resultados se ajusten a... no me digas. Es una cosa bárbara. Y lo que hace es modificarte el scoring en función de si están más cerca o más lejos de tu posición. Y además, como comentaba al final, es una estructura JSON, lo que nos permite añadir nuevos campos, ampliarlos siempre sin tener que reestructurar el índice. Es cierto que si yo quiero cambiar propiedades como facet o cuál es la clave, con campos que ya están indexados nos obliga a reindexar el índice, pero porque al final esas propiedades afectan a la lógica de indexado y por lo tanto hay que volver a rehacer. Bueno, oye, lo que hay. Vale, pues vamos a un poquito a hablar el tema del patrón, ¿no? Del patrón. Se establecen 3 fases muy diferenciadas. Lo primero es la ingesta, el enriquecimiento, ¿vale? Y luego el uso, la exploración de esos datos. La parte de la ingesta, ¿qué es? ¿Vale? O sea, al final, la parte de la ingesta lo que hacemos es, dado un origen de datos, pues vamos a extraer de cada documento o cada elemento de ese origen de datos su árbol de propiedades. Eso, ¿no? Correcto. Vale. Y luego, la fase de enriquecimiento es, dado ese árbol de propiedades que ya hemos extraído, vamos a utilizar los servicios cognitivos que nos ofrece Azure para enriquecer ese árbol de propiedades, como por ejemplo, aplicar un OCR, ¿no? Eso es, sí. Saber, a lo mejor, pues, qué celebridades hay, o personas, o localizaciones, ¿no? Tenerlo todo agrupadito. Y luego de explorar, al final es ya consumir el servicio de Cognitive Search. Cuando nosotros enriquecemos, las propiedades que devuelve las añadimos a ese árbol y luego ese árbol lo podemos mapear al índice. Muy bien, vale. Pues está la verdad que es muy interesante. Pues vamos a ver un poquito, ¿no? Lo que son, ¿vale? Que componen, ¿no? Estas cositas. Sí, cada una de las fases tiene componentes diferentes. Muy bien, pues aquí al final vemos aquí un poquito más en detalle, ¿no? La parte del patrón, ¿vale? Tenemos la fuente de datos, extraemos las propiedades del documento, aplicamos los servicios cognitivos, enriquecemos todo nuestro árbol de propiedades y lo metemos al índice y a consumir. Efectivamente. Esto es la caña, ¿vale? Vale, empezaremos por el document cracking, ¿no? Document cracking, data source. Cuando nosotros arrancamos, si lo hacemos desde el portal o si lo hacemos desde el API REST, lo primero que tenemos que generar es un origen de datos. Como hemos dicho antes, admite múltiples orígenes de datos. Aquí tenéis los más comunes, una base de datos SQL, un Cosmos, Blob Storage, en el que nosotros podemos recoger los ficheros del tipo que sean, PDF, Word, lo que toque, o un Table Storage donde también podemos indexar toda la información que tengamos guardado en esas tablas. ¿Qué es lo que va a hacer? En base a... Bueno, en base a no se debería de usar, ¿eh? En base de, ¿no? ¿O qué? No sé. Una conversación interesante. Bueno, esa es para otra charla, hablaremos del envase. Cuando nosotros creamos ese árbol de propiedades, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si nos vamos al caso que nos ocupa, que es el tema de los blobs, lo que va a hacer es va a leer la información que tengamos dentro de ese contenedor y en función de los blobs que tenga va a crear un árbol de propiedades que está basado en la información de los tipos de documento que tengamos ahí dentro, bien sean JSONs, PDFs, Words y demás, y los metadatos que tenga asociados al documento cuando lo subamos. Vale. Esto es importante, bueno, porque veremos luego en la demo que nosotros utilizamos ese metadata para
para obtener cierta información para el For Recognizer, pero también porque estos metadatas que nosotros introduzcamos en nuestros documentos van a formar parte del árbol base del origen de datos y nos va a permitir utilizarlo dentro de la primera región del indexer, que es la que nos define los campos que pueden ser utilizados para hacer claves. Ajá, vale. Para hacer luego el mapeo a nuestro índice. Efectivamente. Joder. Claro. Bueno, ahí veis, como podéis ver en pantalla, pues los múltiples formatos que se pueden utilizar y... Vale. Vale, y ahí tenemos no, ahí que ponemos no. O sea, que dado un documento, por ejemplo, en PDF, nos saca el contenido, nos saca los metadatos y nos extrae las imágenes, que luego las imágenes podemos hacer lo que queramos. Efectivamente, si nosotros no conectáramos ningún servicio cognitivo, no hiciéramos nada, ya tendríamos un nodo de imágenes, que evidentemente no podemos indexar la imagen, pero sí la referencia a la misma, un contenido, que es el texto que le haya podido extraer, y luego todos los metadatos que hemos dicho añadidos, que los podríamos indexar si consideráramos número de palabras en el caso de los Word, extensión, nombre, creador, toda esa información que nosotros la mantenemos dentro de los ficheros es consumible y, por lo tanto, indexable. Muy bien. Los skills. Esto ya es... Esto es la magia. Ahí está. ¿Vale? Esto ya es la magia. Al final, bueno, el servicio de Azure Quality Search, ¿no? Nos provee de un skill set. El skill set que es se define un conjunto de habilidades, que es un pipeline, ¿no? De ejecución en el que, dado cuando entra un documento que hemos extraído su árbol de propiedades, vamos a empezar a enriquecer, ¿no? Eso es. ¿Vale? Y a utilizar estos servicios cognitivos. Vale, al final, cuando nosotros creamos un servicio de búsqueda, por defecto, internamente utiliza un servicio cognitivo gratuito, ¿vale? Nosotros podemos conectarle un servicio cognitivo que hayamos creado expresamente para que dé servicio a nuestro search, para que podamos aumentar las capacidades tanto en tamaño como en paralelización de procesos. Al tener nuestro servicio cognitivo, lo que nos va a ofrecer, como podéis ver por pantalla, son determinadas habilidades que nosotros podemos lanzar con la información que hemos recuperado de cada uno de los documentos, ¿vale? E ir enriqueciéndola, como hemos comentado antes. Y como podéis ver, pues tenemos la detección el análisis de imágenes, obtención de frases clave, localizaciones, análisis de sentimiento, identificación del tipo de lenguaje, celebridades, que funciona bastante bien. En imágenes podemos utilizar detección de caras. También podemos hacer merge de determinadas informaciones con utilidades de texto, que no son habilidades cognitivas como tal, pero que nos sirven para unificar procesos, la de organizaciones y luego la detección también de texto manuscrito, que eso también está evolucionando bastante bien y que va funcionando cada vez. Eso mola mucho. O sea, que con documentos, por ejemplo, antiguos y tal, que solía antes se escribieran a mano y demás, ¿no? Pues eso también empieza a podemos aprovechar esta potencia que nos ofrece este servicio. ¿Vale? Y aparece una cosa mágica y súper chula, ¿no? Que es las habilidades personalizadas, custom skill. Al final podemos poner o implementar lo más posible, ¿no? Lo mejor es que lo implementemos como una Azure Function, ¿no? Sí. Al final tiene un modelo estándar de entrada y de salida, ¿vale? Pero al final, dentro de este pipeline de ejecución de habilidades, podemos llamar a nuestra habilidad personalizada y hacer lo que queramos, ¿no? Eso es. ¿Vale? Claro, habrá momentos, seguramente en nuestros procesos de negocio, en los que no solamente nos valga con enriquecerlo con la información que tenemos, sino que vamos a ampliarlo con determinada información que nosotros queramos trabajar de forma personalizada. Pues yo qué sé, conectarlo con un sistema, con nuestro RDP para evaluar cierta información. Con Phone Recognizer. Phone Recognizer, como veremos después. Y obtener e incorporar esa información a nuestro árbol para que luego esté todo indexado en una sola pieza. ¿Vale? Pues como comentabas tú, lo que podemos es exponer una custom skill que no deja de ser más que un endpoint HTTP por post, ¿vale? Con un acuerdo de interfaz, como el que podéis ver ahí arriba, que lo que tiene es un nodo value, es un array values, que lo que tiene es un record ID, que es el identificador del registro que hemos pasado, y un data con los campos que queremos recibir. Es un JSON personalizado. Dentro del data es un JSON personalizado. Vale. Es lo que nosotros queremos recibir o enviarle para que la custom skill funcione. Es lo que nos va a enviar siempre el Cognitive Search. Y por otro lado tenemos la respuesta, que sucede exactamente igual. Devuelve un array de values con un record ID que se corresponde con el record ID que hemos pasado. Eso es. Y luego tiene tres propiedades más. Data, errors y warnings.
Vale. Nosotros debemos de informar. El error el warning sirve para mandarnos toda la información que vamos a enviar por pantalla cuando se ejecute el indexer. Y en el data vamos a devolver la respuesta, que hay, igual que comentabas tú antes con la request, en el response estructuralmente es lo que nosotros queramos devolver. Vale. Podría ser, o sea, lo que queramos devolver en la respuesta. ¿Podría ser una API REST? Podría serlo, pero dada la escalabilidad y que tú puedes establecer un grado de paralelismo de 1.000 o 2.000 peticiones, lo lógico es que sea una función. Una función. Y si ya en proyectos guapos, una función ya que tipo premium o app service, ¿no? Por el tema del warm-up. Del warm-up o el arranque en frío y demás, ¿no? Efectivamente. Que tengamos ahí nuestros recursos disponibles y a darle chicha. Eso es. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es el skillset, ¿no? Al final. Pues como vemos en pantalla, un skillset, ¿vale? Al final es un pipeline de ejecución, ¿no? Definimos ahí qué habilidades que nos provee Azure vamos a ejecutar y en qué orden. Eso es. ¿No? Al final. ¿Vale? Y o sea que al final te tomo un skillset, lo podemos utilizar en uno o en n indexadores. Eso es. O sea, se pueden reutilizar. O sea, tienes uno, si tienes un proceso ya definido, pues dices, pues venga, vamos a... Y dentro de ese skillset, para un indexador, pues para n índices aparte. Eso es. Al final lo que estableces aquí es la rutina, como has dicho tú, el orden en el que se van a ejecutar las diferentes habilidades. Desde el portal ya tenemos un asistente, pero luego eso nosotros lo veremos desde el portal ahora después en la definición JSON, que lo podemos ampliar a mano o como consideremos. Claro. Lo que nos define es el orden de las habilidades y básicamente lo que tenemos es el tipo de habilidad que vamos a lanzar, como podéis ver en el ejemplo, en la línea 25, reconocimiento de entidades, y todos tienen la misma estructura o más o menos similar, que tienen un input, que es donde nosotros le vamos a decir en qué propiedad vamos a pasar, qué valor de ese árbol de propiedades que tenemos. Y el documento que hemos extraído la información. Vale. Y en la parte de outputs, la respuesta la mapeamos, le decimos qué respuesta de lo que nosotros hemos definido como data response, vamos a mapear con qué campos de ese árbol de propiedades. Vale. Es importante el orden porque una vez que se ejecuta una habilidad, como indexa esa información a nuestro árbol de propiedades, esa nueva propiedad es consumible por el resto de habilidades. O sea, que podríamos ir encadenando. Lo típico, imagínate que tenemos las imágenes normalizadas, las imágenes las normalizamos, tenemos una habilidad que nos permite normalizar el tamaño de las imágenes para que sean más o menos manejables. Ah, vale, guay. Y luego con esas imágenes normalizadas yo se las puedo pasar a la siguiente propiedad, a la siguiente skill, que lo que haga es pasarle un OCR y obtener toda la información. Y yo eso luego lo puedo concatenar al contenido de mi documento para tener un documento grande en el que tenga tanto el contenido que he encontrado en texto como el contenido que he encontrado en las imágenes. Y luego eso, pues pasarle lo que toque. Claro, luego eso. Muy bien. Muy bien. Vale, al final, bueno, pues tenemos la parte de explorar, consumir y demás. Al final aquí vamos a ejecutar ese conjunto de habilidades con esa fuente de datos. Generamos lo que se llama un indexer. ¿Por qué? Porque el indexer al final lo que hace es ejecutar todo eso, relacionarlo y indexarlo en nuestro querido llamado índice. Efectivamente. Muy bien. Aquí es un poco lo que comentabas anteriormente del tema del skillset. El indexer, digamos que es el que coordina todo. Es el responsable es el trigger, es el que lanza todo, el que se encarga de ejecutar, combinar un origen de datos con un skillset, con un índice. De ahí que el skillset o el data source sean reutilizables. Claro. Yo puedo tener un solo origen de datos y puedo tener un solo skillset y tener dos indexers que lo que hagan es indexar en dos índices diferentes, por ejemplo. Utilizando el mismo skillset. Sí, por lo que sea. Diferentes orígenes de datos. Como podéis ver en la imagen, de más a la derecha, en el indexer se definen básicamente las tres piezas. ¿Cuál es el data source? ¿Cuál es el índice de destino? ¿Y cuál es el skill set que vamos a utilizar? Luego ese indexer se puede lanzar programática, se lo puede lanzar de forma explícita tú desde código, después, o también se puede programar para que se lance solo una vez, cada hora, diariamente y demás. Eso también lo podemos definir en el JSON. Sí, al final, hombre, esto está bien, ¿no? Definir cómo se ejecuta, porque al final es panoja, ¿no? O sea, subir los servicios cognitivos y tal, es pasta. Entonces, pues bueno, vamos, según la necesidad del negocio y demás, pues podemos establecer un récord de tiempo entre ejecuciones, o
nosotros, porque como estamos aquí en tipo demo, pues cada vez que se suba un documento, pues al final ejecutamos el indexer. Y luego otra de la siguiente responsabilidad que tiene el indexer es mapear toda la información que nosotros tenemos en el árbol a los campos. ¿Vale? Al final ahí tenemos tenemos dos tipos de mapping. Field mapping y output mapping. ¿Vale? Aunque no se están viendo ahí, pero es el otro nodo. Hay una diferencia sustancial entre field mapping y output mapping. Y es que field mapping lo que hace es el mapeo de propiedades que pertenezcan originariamente al índice, al origen de datos. Al origen de datos, ¿no? Es importante saberlo porque cuando trabajas con esto y empiezas a ponerte un poco más complejo, a trabajar en soluciones más complejas, te puedes dar con te puedes topar, como nos ha pasado a nosotros alguna vez, con esta limitación. Field mapping es la asociación de campos propios del árbol original al índice. O sea, que es de la parte del document cracking. Eso es. ¿No? Puro, efectivamente, los del document cracking se mapean aquí. Vale. Y aquí, pues, puedes utilizar, le puedes aplicar funciones de encoding y demás para generar claves únicas que nos sirvan para identificar el documento. Y, por lo tanto, solamente pueden ser campos que estén o bien dentro del contenido del documento o bien formen parte de su metadato. Y luego tienes output mapping, que es donde se mapean los campos que vienen enriquecidos desde fuera. Los que se recuperan desde las skills o las custom skills que nosotros podamos intentar. Vale. Ostras, pues yo creo que es una buena introducción, ¿no? Al final espero que eso haya... Esperemos que haya sido... que os haya quedado claro en qué partes componen este servicio. ¿Vale? Y ahora, bueno, vamos a trabajar un poquito. Vamos a ver un poquito el portal, yo creo, ¿no? Y luego un poquito de tal, ¿vale? El portal, yo le paso, pero coméntalo tú, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un poquito aquí del portal, ¿no? Sí, arrancamos por el portal, ¿no? Sí. Y luego ya vamos viendo. Vale. A ver, esto se cuela. Todo el Teams. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a ver aquí un poquito. Eso es, la pantalla de inicio. Cuando nosotros entramos en el servicio de búsqueda, ¿vale? Lo primero que se nos muestra son un poco la información del estado general de lo que es el servicio de búsqueda. Como podéis ver arriba en el tier, el servicio Azure Quality Search nos ofrece un plan gratuito, ¿vale? Que lo que nos da es 50 megas de tamaño de índices, un máximo de 3 índices, 3 indexers y 3 orígenes de datos, 3 data source, ¿vale? Nos permite, abajo ya, cuando pasamos del plan de pagos, ya empezamos en un plan de pagos real, podemos empezar a trabajar con la parte de réplicas y de particiones. Para asegurarnos una alta disponibilidad, tenemos que tener 2 réplicas o menos y 3, y luego 3 particiones. Creo que son 2 y 2 o 2 y 3, ¿vale? Vale, sí, bueno, que aparte de aquí... Eso es, para asegurarnos el SLA, tanto de lectura como de lectura y escritura. Vale, aquí obviamente aquí tenemos pues, un límite de tamaño también pues, bajito pues, con el tema del plan de pagos. Vale, eso es. Pero eso ya es a partir de que el plan de pagos sea... Vale, pues vamos a echar un vistacito aquí a los índices. Eso es. Entonces, me meto aquí en Fields para ver cómo está conformado ese índice, ¿no? Cómo está definido, ¿no? Los índices, como hemos dicho, el índice lo hemos dicho antes al principio de la charla, son una estructura JSON, ¿vale? Que tiene cierto metadata, cierta data annotation que nos permite hacer que cada uno de los campos se comporte de una manera u otra. Aquí lo tenemos en modo tabla, se ve bastante bien. Y lo que tenemos es que puede ser recuperable, que son los campos que vamos a marcar para que nosotros podamos devolver dentro de nuestra select, dentro de nuestra búsqueda. Por defecto saca todos los campos que son recuperables, retrievables, ¿vale? Por otro lado está filterable, que son los campos que se pueden aplicar una sintaxis o data, que se puede aplicar un filtro, ¿vale? Que pueden entrar dentro de los filtros. Hay determinadas restricciones de tamaño, los campos muy grandes, no recuerdo ahora mismo el valor exacto, pero hay ciertos campos que por su tamaño no pueden ser marcados como filtrables. ¿Vale? Eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Hay ciertas dimensiones que no se pueden ejecutar. Sortables, ¿vale? Que son campos que pueden ser lo que le podemos solicitar al índice que nos devuelva ordenado por esos campos. Como veis, las colecciones y demás no son
No son ordenables, son ¿no? ordenables, ¿vale? Facetables o clasificables, ¿vale? Que son esos campos que nosotros hemos marcado que lo que van a hacer es aparecer en un nuevo nodo en las búsquedas, indicándonos para esos campos el número de ocurrencias que aparecen para un valor concreto, que son lo que nos permiten, como hemos visto antes, hacer ese filtro adicional en la parte generalmente izquierda que tienen pues algunas webs de búsquedas o casi todas, ¿vale? Y luego, por último, y no por ello menos importante, el searchable. Searchables son los campos que se van a ver afectados por una búsqueda en la sintaxis Lucene, cuando nosotros buscamos el texto plano, ¿vale? Y no todos los campos pueden ser searchables. Como puedes ver, los strings son searchables, pero los de tipo int y demás no pueden ser marcados como... Y las colecciones que sean de tipo... Eso es. ¿Y esto, el suggester, qué es? Vale, el suggester. Cuando nosotros entramos en la documentación de Microsoft sobre cómo utilizar Azure Community Search, lo que nos va a solicitar, o lo que nos va a indicar, lo que ellos nos recomiendan desde el equipo de producto, es que nosotros utilicemos en la documentación operación Typeahead como el autocomplete que vamos a utilizar para conectarlo con el search. Y lo que vamos a hacer es no llamar directamente al search, sino a llamar directamente al endpoint de suggester. ¿Para qué? Porque lo que nos va a ofrecer es una versión mucho más concreta, con muchos menos campos, mucho más rápida, de información que podemos ir rellenando según realizamos una búsqueda en un autocomplete en tiempo real. ¿Vale? Y luego ya haríamos una búsqueda a todo el índice si lo que quisiéramos es luego hacer la búsqueda. O sea, aquí hemos marcado, por ejemplo, a person en la organización. Vale. Eso es. Y luego tenemos el análisis. Los campos marcados como buscables, ¿vale? Se les puede especificar un tipo de analizador de texto. Imaginemos que tenemos tres campos con una información en tres idiomas diferentes. ¿Vale? Claro, no va a dar los mismos resultados si yo busco en castellano que si busco en inglés. Claro. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, para cada una de esas columnas, en función del tipo de información que van a tener, si va a ser un idioma concreto, establecerles un analizador de texto en ese idioma concreto. De forma que nuestro buscador va a saber en qué contexto debe de estar buscando. ¿Vale? Microsoft nos ofrece el estándar de Lucene, nos ofrece el propio de Microsoft, nos ofrece varios análisis que nosotros podemos definir siempre y cuando creemos el índice. ¿Vale? Mola. Vale, bueno, para ver un poquito el contenido, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? O sea, hacer una consulta, en este caso data o lo que sea, pues bueno, vamos aquí a ejecutar y esto es lo que tenemos. Eso es. ¿Vale? Lo que nos devuelve son los resultados, el identificador único y arriba, cuando realizamos las búsquedas, nos devuelve un search score, que es un poco la ponderación de la calidad de la búsqueda. Un poco en función, como has buscado un select asterisco, el score es 1, pero si metieras cualquier texto, y por ejemplo metes el storage name ese, el 10078 ese. ¿Aquí? O no, 78349. ¿Ves? Que te devuelve un scoring de 2 y pico, pero a lo mejor el siguiente registro te puede devolver algún otro registro. No, solo te devuelve uno. Bueno, o te puede devolver algún otro, ¿vale? Vale, y esto es todo lo que hemos sacado, ¿no? MayoCRT, es lo que hemos visto antes, sí. De contenido de los skills. De los skills y de la nueva, de aplicar el custom skill que hemos recuperado de los datos del Phone Recognition, ese Phone Recognition luego nutriría estos datos, ¿no? Cuando actualizáramos el índice. Correcto. Vale. Vamos a ver un poquito los data source, ¿no? El data source. Eso es. Bueno, ya hace ya tiempo el equipo de producto de Search, para cada una de estas 4 entidades, el indexer, el índice, el skillset y el data source, añadió esa pestaña de definición JSON que facilita bastante interpretar el componente, ¿vale? En este caso el servicio. Entonces, para el data source, como veis ahí, pues lo que tienes es almacenar las credenciales, el tipo, que en este caso es un Azure Blob, las credenciales que va a utilizar para conectarse y luego sobre qué contenedor, ¿vale? Como veis, hay un parámetro query. Se podría especificar una query, por ejemplo, en un caso de un SQL, hacer una query o hacer un inner join y trabajar sobre esa consulta, sobre el resultado de esa consulta para obtener los datos. Claro, y en este caso, por ejemplo, al ser un contenedor que yo solamente debo utilizar para almacenar archivos, pues dice, venga, solo quiero que me proceses los PDF. Eso es, por ejemplo, ¿no? Eso es. Esto está muy chulo. Buah, esto ya es la madre del cordero. Aquí es donde está la chicha. La chicha, aquí los skills, el conjunto de habilidades. Eso es.
Aquí lo que establecemos es el orden de las habilidades que vamos a enviar cada vez que se ejecute un pipeline, cada vez que se ejecute un indexer, ¿vale? O el indexer concreto que lo referencia. Puedes tener N habilidades y se ejecutan en orden. Lo que tenemos básicamente es un data type, que lo que nos dice es qué habilidad vamos a ejecutar. Luego, bueno, un name y una descripción, que eso nos va a servir para hacer el seguimiento cuando se lance. ¿Vale? Un contexto que nos dice sobre qué nodos, o sobre qué nodo del árbol va a operar, ¿vale? Esa habilidad. ¿Vale? Y luego los dos parámetros que son habituales en todas las habilidades, que son los inputs, que son los parámetros que van a hacer el envío, y los outputs, que son los parámetros, o sea, las propiedades que vamos a devolver como respuesta de la ejecución de esa habilidad. ¿Vale? Es importante tener la relación entre los outputs y el contexto en el que se ejecuta la skill, porque, como hemos dicho, las habilidades lo que hacen es añadir nueva información al árbol de propiedades. Vale. Entonces, cuando yo le digo que añada el myOCR text en el árbol, lo va a agregar en el contexto que ya hemos definido arriba. Vale. Entonces, para acceder a ese myOCR text, tendremos que poner document, normalize imágenes. Vale, entonces, claro, eso sería la salida de esta habilidad, sería la entrada de la siguiente. Eso es. Que lo estamos especificando. Correcto. Vale. Y eso sería con cualquiera de las habilidades, como veis ahí un merge skill, que lo que hace es unificarlo todo y devolver como resultado tal, pero luego volvemos a consumir el merge text. Y luego también estarían, por último, que es la que tenemos nosotros al final, la custom skill, ¿vale? Como hemos hablado antes, la custom skill no deja de ser un endpoint. Vale. ¿Vale? Sí. De una función. Entonces, cuando la registramos dentro de nuestro skill set, lo que hacemos es registrarla como una web API skill. Y nos va a obligar a tener una URI, que es el endpoint al que tiene que ejecutar el post para enviarnos la información. ¿Vale? Tienes el batch size, que lo que te dice es, si recordáis al principio hemos hablado de que tiene que tener un record ID. ¿Por qué? Porque tú le puedes establecer un batch size. Le puedes decir que en vez de enviarte llamadas de 1 en 1, le puedes enviar llamadas de 10 en 10, de 100 en 100. Vale. Entonces, el resultado siempre es un array, porque en función de lo que él te envíe de origen, tú le tienes que devolver el mismo número de respuestas. ¿Vale? Y utiliza ese identificador para luego relacionarlo con la cuenta. Vale. Y esto luego son estos campos outputs. Son los campos que hemos recuperado, luego veremos si queréis en el código, son los campos que nosotros hemos recuperado de la información que obtenemos del modelo entrenado del for record. Vale. Entonces, ahora cuando ejecutemos el indexer, en la definición, ¿vale? Veremos que esos campos nuevos que estamos definiendo serían unos output mappings. Eso es. ¿Por qué? Porque son nuevos. Correcto. Vale, porque estos se han generado a partir de la ejecución de nuestro skillset. Efectivamente. Vale, ¿veis? Aquí tenemos el OCR text. Estos son los campos que acabamos de sacar del tema del phone recognizer. O sea que existen campos ya directamente que los marcamos en nuestro índice. Comentabas tú, los skillsets son reutilizables, los orígenes de datos son reutilizables. El indexer es el que establece la relación entre todas estas cosas. Al principio define qué origen de datos y qué skillset va a ejecutar sobre qué índice. Entonces, yo puedo tener un solo skillset y ejecutarlo en diferentes indexers contra diferentes orígenes de datos o contra el mismo o lo que consideremos. O incluso tener varios indexers que ataquen a diferentes orígenes de datos y lo apliquen el mismo skillset contra el mismo índice, porque lo considere yo así, porque al final tenemos un contenedor. Si tenemos la información distribuida en varios contenedores, lo podemos hacer así. Es importante lo del field mappings. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta y que nosotros hemos estado disfrutando haciendo esta demo. ¿Vale? Arriba, por ejemplo, está el base 64 en CodeX. ¿Vale? Eso va a hacer que todos los parámetros que nosotros estamos recibiendo, que pueden ser claves, en este caso el storage path, que es el que se suele utilizar para generar las claves únicas en estos procesos, ya venga de inicio dentro del árbol de propiedades encriptado. Aquí está. ¿Vale? En codificado. Bueno, codificado, perdón. Encriptar es meter en una clave. Ya. Correcto. Entonces, lo suyo es que lo tengamos a false y que luego lo codifiquemos al generar el campo concreto que va a funcionar como ítem. ¿Vale? En field mappings, como bien ha dicho Parra, solo vamos a tener los campos que forman parte del árbol de propiedades de origen. Es decir, los datos, el metadata que podamos obtener del propio campo o los metadata que hayamos metido nosotros en el fichero cuando lo subamos, como por ejemplo el modelo de for recognizer
que se sube desde el portal. Vale, ya. Y como has dicho, en el Output Field Mappings lo que tenemos son todos los campos que agregamos desde nuestras funciones de enriquecimiento y que tenemos que establecer sobre qué campos del índice van a indexarse. Vale. Pues un poquito de código. ¿Vale? En la primera temporada pues definimos la función que genera toda la chicha, ¿vale? Como una función, una durable function, ¿vale? Que lo que hacemos es, desde la web se sube un fichero, se sube al storage, el event grid captura ese evento, el event grid levanta esta función, ¿vale? Al final, ¿qué hacemos? Recuperamos el SAS de este archivo, llamamos al servicio de Phone Recognizer, generamos una estructura de factura electrónica, recuperamos el certificado de nuestro querido y amado Key Vault, ¿vale? Lo ciframos y subimos el documento, ¿vale? Y luego lo que hacemos es ejecutar el indexer, ¿vale? Al final, ejecutar el indexer no deja de ser una actividad, ¿vale? Bueno, que tengo aquí encapsulado por un servicio que vamos a ir y llamamos a ejecutar, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos esto, si queréis, vamos a ver ahora un poquito cómo es la función de nuestro custom skill, ¿vale? Para que veáis lo que es el formato de entrada, ¿no? Vale, al final, como comentó David, al final es un endpoint, por tipo post, ¿vale? En el cual, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es generar con esta estructura, ¿vale? Como antes se ha especificado, que es un array de values que tiene un campito record ID y un data. Y el data esto ya sería ya totalmente personalizado, todo lo que queramos, ¿no? Ese es el parámetro que nosotros le vamos a pasar al skill set, a la skill desde el skill set. Ajá. Si ves ese fail path y te vuelves a la definición JSON del skill set. Definición del skill set. A ver. Veremos que es el único parámetro que le pasamos. Ahí. Aquí. Le pones en el nombre de la propiedad que va dentro del data y luego en el source el nodo del árbol que va a setearse. Vale, y luego me devuelve pues, la estructura que también hemos definido, ¿vale? Que es un value response con un array, ¿no? De valores. Que lo que tiene el record ID, que hemos dicho que relaciona el objeto, luego los errores y los warnings. Eso es. Y luego el data response, que básicamente es el objeto que luego el objeto que queremos mapear después de haber llamado al Phone Recognizer y que lo hemos mapeado aquí. Eso. Pues ya está. Muy bien. Vale, pues si queréis ahora vamos a ver si esto nos funciona. Vamos a ejecutar la demo. En el cual, bueno, avisar que yo de diseño y tal estoy muy pez. Es muy bonita, muy bonita. Y soy un poco, pues eso, que no tengo arte. Veamos primero un poquito la parte de SEAT, ¿no? Sí, claro. Vale, esta es la parte nueva que hemos en esta temporada 2, para que veamos. ¿Vale? Tenemos aquí nuestra cajita de texto típica y tópica, ya consumimos el servicio, ¿vale? Estamos ya en la parte esta de explorar, de utilizar. Al final, bueno, pues efectivamente estamos viendo, ¿no? Que tenemos 20 registros. Eso es. Aquí en la parte de la izquierda, lo que hemos comentado antes, ¿no? El tema este de los facetales o clasificables. Vale, esto aquí hay 17 porque he enviado con varias. Sí, pero al final esto nos facilita muchísimo la vida porque nosotros hacemos una query, devolvemos este nodo y simplemente es crearlo. Vale, o sea que yo filtro aquí y ya inmediatamente ya tengo uno. Vale. Y vemos que esto va súper rápido. ¿Vale? Aquí tenemos de ese índice también las ocurrencias, ¿no? De tomar las localizaciones, personas o organizaciones, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, pone Europa porque la calle es... Mi calle. Su calle. Habría como localización. Por eso hemos utilizado también el For Recognizer, porque al final la estructura que nosotros recuperamos del For Recognizer es una estructura muchísimo más concreta que simplemente deducir del texto información que él pueda sacar a partir de todo el contenido. ¿Ves? Y con el filtro que ya hemos aplicado también te recalcula. Eso es.
las fases. Vale, luego aquí abrimos aquí un poquito. ¿Vale? Este no daba. Segundo. ¿Vale? Y ya vemos aquí una factura que es la mía, ¿vale? O sea, que le damos aquí el JavaScript, pero al final, en esta demo, pues lo que tenemos es el OCR, ¿no? Que hemos aplicado a ese archivo y luego qué metadatos tenemos asociados. Al final, pues oye, pues esto está muy bien. Vale, inclusive, bueno, pues se pueden generar, ¿no? Un tema de mapa de entidades, ¿no? Sí. Pues, Dale, para vacilar ¿vale? un poco. O sea, para vacilar un poquito. Entonces, venga, pues sin aplicar filtro, ¿vale? Vamos a ver cómo se relacionan todas las entidades que tenemos aquí como facetables, ¿no? ¿Vale? Estos son organizaciones, ¿vale? Los morados son códigos de facturas, factura. Aquí, localizaciones y demás, ¿vale? Entonces, si yo aplicara a Sergio, a ver, ¿vale? Ya sería. Eso es. Qué ¿Vale? bonito, cara. ¿Vale? Si yo pongo, por ejemplo, David, ¿no? Venga, vamos a buscar a ver si David tiene factura. Pues no. David no tiene. ¿Vale? Porque no las hemos subido. ¿Vale? Bueno, pues esto más o menos, ¿qué podemos hacer? O sea, es un ejemplito de lo que podemos hacer. El código se va a subir a GitHub y demás, así que, bueno, lo podéis reaprovechar. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que nos gustaría enseñaros, a ver si funciona. ¿Vale? A ver si funciona. El tema de subir los archivos, dejarlo en el blog, el event grid y recalcular. Entonces, si subimos un archivo, si yo no hago nada, aquí luego, pasado el tiempo, debería aparecer un elemento más. Eso es. Vale. Entonces, bueno, pues vamos a elegir un fichero. Aquí vamos a ver Venga, pues le cambio el nombre. Vamos a ponerle 800. O si no, a esta, espera, un momento. A ver. 800, bueno. Vale. ¿Vale? Pues yo lo subo y ¡pim! ¡Pimba! Done. Bueno, Done, se supone que Done. ¿Vale? Se supone. Entonces, bueno, llegamos aquí al SEARCH. Y bueno, todavía no sé. Claro, lo que va a hacer es notificar en el event grid el cambio que ha habido, es que se ha añadido el blog, va a lanzar la función durable que ha comentado Parra antes, que va a generar toda la parte del certificado, la va a firmar y va a generar XSIG y demás. Y luego, una vez que se lance eso, debería de ejecutar de forma programática, solicitar que el indexer se lance. Que como hemos visto antes, se puede poner que por defecto en la definición del JSON se lance cada cierto tiempo, o también nosotros podemos lanzarlo de forma explícita a partir de un evento, bien sea de SDK, bien sea por API REST o como consideremos, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Cuando se lance ese indexer, debería disparar, entre otras cosas, la custom skill que tenemos aquí, que lo que va a hacer es, con ese documento en concreto que se está procesando, lanzar la solicitud de recuperación del modelo de For Recognizer para poder añadirlo a la información que hemos recuperado del resto de datos. Pues parece que esto se ha quedado. A ver. No se está lanzando. Vamos a ver otra función. A ver, esta es la última función que se ejecuta. Vamos a ver aquí cuando llamamos la primera vez al For Recognizer para que genere todas las fases, la estructura de datos de la factura electrónica. Venga, vamos a seleccionar 801, 802, ¿vale? Lo subimos. ¿Vale? De todas maneras, lo que yo voy a ir abriendo mientras es el store, ¿vale? Para ver si realmente se ha subido ese archivo, ¿vale? Ese blog. Vale. Va un poco lento esto de internet, ¿eh? Vale, Digimóvil. Y era 802, ¿vale? Sí, o sea que sí que ha subido, ¿vale? Entonces, pues
Pues no sabemos. Efecto demo. Efecto demo, Parra. ¿Qué ha pasado? Efecto demo. Pues ya está, no. ¿Qué ha pasado? Habrá que No sé. analizarlo. Habrá que verlo, ¿vale? Vale, no sé qué habrá ocurrido. ¿Vale? Pero de todas maneras aquí lo que aparecería es esto, ¿no? O sea, se volvería a ejecutar el indexer, ¿vale? En este caso aparecería aquí el indexer como en ejecución, ¿vale? O sea, que aquí es que hemos hecho pruebas, ¿vale? Y en este caso ha durado menos, ¿por qué? Porque ha procesado 1, ¿vale? Porque de las pruebas estas que hemos hecho, bueno, vamos a procesar 1. Sí, fijaos que el indexer mantiene el estado el estado de los documentos del origen de datos, ¿vale? Y no hace siempre un indexado completo, sino que cada vez que le solicitas un indexado hace un incremental. Delta de lo que hay. Eso es. Y es lo que ejecuta. Si diera error, importante, si diera error, hay que resetearlo. ¿Por qué? Porque si yo lanzara un proceso y él levanta X, como podéis ver en los anteriores, sí, que lanza los 24 y... Bueno, si quieres darle un run desde ahí. Si hagas aquí un run, sí, vale. Entonces yo hago el reset. No haría falta que le hubieras enchufado el reset, pero bueno. Bueno. Sí, lo ejecutamos aquí, entonces procesaría todo el tema. Debería de procesarlo. La idea es que si da un failure, esos documentos que han entrado dentro del proceso y que ha fallado, habría que volver a resetearlos porque no se van a volver a procesar. Vale. A ver, haz un refresh ahí. Ah, y ahora te podías cambiar arriba en la función y pon la otra, la custom skill. Ahí los logs, pero de la custom skill, no de esa función. Ahí. A ver. Está en progreso. No sé si lo hemos cogido ya o ha lanzado ya. No, hombre, está en progreso. Usted debería entrar. A ver. A ver. Ahí está. Ahí como veis, está enviando cada uno de los paths y él está ejecutando la... Vale, estos son los ficheros nuevos. Eso. Vale, fichero, como se intrigue, pum. Vale. Entonces, si yo entraría aquí, pues esto cuando termine. Vale, como tenemos la función en modo consumo y de todo. Claro, tardará un ratito. Tardará un ratito. Vale, en otras pruebas, pues bueno, rompes 1,5 minutos y demás. Igual un par de minutitos. Vale. Pero fijaos que nosotros estamos trabajando contra el índice y el índice es plenamente funcional. Pues eso es. O sea, yo al final, venga, 107. A ver, asterisco. Ay, 17, ¿eh? ¿Ves? Ya me salía. Sigue siendo plenamente funcional. Entonces, nosotros podemos estar operando contra él y aún así seguir haciendo consultas sin que haya una pérdida de servicio. Vale, está todavía aquí en progress. Sí, pero como veis ahí sigue enchufando. Sí, está aquí metiendo datos. Vale, pues con eso vamos a comentar, si quieres, un poquito. Ya seguimos con el bonus track. ¡Bonus track! ¡Vamos ahí! Vamos a por ello. ¿Qué sucede? Que nosotros hacemos todos estos procesos y como ha comentado la Parra y como habéis podido ver en la demo, pues tú empiezas a lanzar tus piezas, el indexer se ejecuta su rollo, ejecuta sus skillset y al final lo que genera es un índice, pero el índice no es consultable. El índice tiene una función muy concreta, que es realizar búsquedas dentro de un proceso de negocio, pero no es una base de datos. Y por lo tanto no se pueden realizar consultas a la vieja usanza y establecer resultados o hacer seguimiento de cómo de bien se ha generado ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Azure Cognitive Search para esto? Los Knowledge Store. El Knowledge Store lo que nos permite es proyectar lo que nosotros hemos recuperado en esos procesos de document cracking y de enriquecimiento, o bien a una table storage, o bien a un SQL, un Cosmos DB, una base de datos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que nosotros luego esas bases de datos las podamos atacar con un Machine Learning o con Power BI y demás y crear un cuadro de mandos que se nutra de esa información para evaluar cómo de bien han funcionado nuestros procesos de enriquecimiento. Joder, pues ya con esto nada más que volver a dar las gracias. Solo dar las gracias a los patrocinadores, que sin ellos no sería posible, y nada, y a disfrutar, que sigáis disfrutando. ¿Vale? Grande este evento, grande comunidad. Gracias por estar con nosotros. Así que cualquier cosa, estamos en contacto. Cuidaos mucho.